Y el mensaje del día de hoy se titula Ofensa y Perdón. Y solamente vamos a ver el primer apartado del capítulo 17. Aquí el subtítulo dice Ocasiones de caer. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos más, hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, entonces, perdónalo. El día de hoy vamos a hablar de ofensa y perdón. Y esto es como una moneda. La moneda tiene 2 caras. Tiene, digamos, 2 imágenes. La moneda. Esto que está hablando el Señor Jesús, ¿a quién se lo está diciendo? Hemos ya varias semanas recordado a quién se lo está diciendo. Pues se lo está diciendo a los fariseos, a los maestros de la ley. Se lo está diciendo a sus discípulos y también se lo está diciendo a las multitudes. Pero aquí, en esta ocasión, el Señor Jesús va directamente hacia los fariseos y hacia los discípulos, porque ellos ya conocían la palabra de Dios. Y conociendo la palabra de Dios, no actuaban ni vivían conforme a las palabras de Dios. Ellos habían hecho sus propias tradiciones, sus propios, digamos, mandamientos de hombres, y así enseñaban a la gente, pero ellos mismos no los hacían, no los cumplían. Y entonces, si nosotros pensamos y leemos este pasaje considerando que el Señor Jesús se los dijo a los escribas, a los fariseos y a los maestros de la ley, tiene mucho sentido, porque les está diciendo, no sean ustedes tropiezo. ¿Por qué? Porque estaban enseñando cosas que no eran de acuerdo a la ley de Moisés, que era lo que enseñaban en ese momento, ni a los profetas. De manera que entonces, si el Señor Jesús les está hablando a los fariseos, aquí expresamente nos dice que se lo está diciendo a los discípulos. ¿Y qué es lo que les está diciendo a los discípulos? Ahorita ya se lo está diciendo a sus seguidores. Ya son seguidores, ya son hombres y mujeres que aceptaron el reto de invitar gente que no los puede recompensar a su casa. Ya son hombres y mujeres que aceptaron entregar todo al Señor Jesús, aún su pensamiento y sus ideas. Ya son gente que transformaron su vida en el momento en que se negaron a sí mismos y que dieron el lugar al Señor. Entonces, ya son gente que siguen al Señor Jesús. Y ahora el Señor Jesús les dice, ahora que tú estás invitando a alguien a tu casa, y ahora que me has entregado todo lo que tú eres, entonces, ahora ten cuidado de no enseñarles, decirles cosas que no son ciertas, cosas que no agradan a Dios. Y les dice, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y luego agrega el Señor, mejor le fuera a esa persona que se atase al cuello una piedra de molino y que se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Y a quién se refiere con pequeñitos?
Nosotros somos sus seguidores. Y el Señor Jesús se está refiriendo a los indigentes, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a aquellos que nosotros estamos invitando a nuestra casa y que les estamos haciendo banquete para compartir con ellos y para hablarles la palabra. Hay mucha gente que hace obra de caridad y eso es muy bueno, pero ya en el momento en que tiene a la gente en sus manos, es decir, en su casa, en su hogar, no les dan el mensaje. Por eso es que les he explicado que no se trata solamente de dar una moneda a la pasada, no, hay que hacer amistad con esa persona, hay que invitarlo a la casa, hay que darle de comer en nuestro comedor, hay que dejarlo que pase a nuestro baño, y cuando ya esté sucediendo eso, entonces decirle las buenas noticias de la salvación. Si esa persona escucha y se arrepiente, va a haber fiesta en el cielo y también nosotros pues vamos a estar consagrándonos como seguidores del Señor Jesús. Pero a la hora que nosotros damos las buenas noticias, ahora hay que tener cuidado de qué es lo que nosotros estamos haciendo con esas personas. Imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra y se le arrojase al mar. Aquí ya no se está hablando de la muerte de la persona. Y no es que el Señor Jesús esté promoviendo ni el suicidio ni el homicidio. No. Nos está dando un ejemplo extremo para que nosotros entendamos un principio espiritual. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Pero en otras palabras, lo que nos está diciendo es menor el castigo por un suicidio o por un homicidio que el castigo por servir de tropiezo a alguien que busca al Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Nos está diciendo el Señor Jesús que de las cosas más graves que podemos hacer en nuestra vida es ser tropiezo para otros. ¿Cómo es posible que seamos seguidores del Señor Jesús, que seamos discípulos del Señor Jesús, que ya nosotros hemos demostrado tener una preocupación por los perdidos? ¿Y cómo es posible que nosotros mismos, que nos preocupamos por los perdidos, estemos sirviendo para que se pierdan? Es incongruente, ¿no? La verdad es que no habría mucha necesidad de que el Señor Jesús les dijera esto, pero Él está viendo la condición humana. Y por eso es que empecé diciéndoles que aquí el Señor Jesús nos está hablando de una situación, de una circunstancia que tiene dos caras. Es como una moneda. Es por un lado, cuando nosotros, que Dios no lo quiera, somos tropiezo para alguien, nosotros de alguna forma somos ofensores. ¿Y a quién estamos ofendiendo? A la persona, por supuesto, pero estamos ofendiendo a Dios. Ahora, la contraparte de la ofensa, ¿cuál es? Es el perdón. Si alguien me ofende, pues entonces yo quiero que me pida perdón. En otras palabras, si alguien me ofende y yo soy un seguidor del Señor Jesús, yo debería de perdonar a esa persona, aunque esa persona no me pidiera perdón. Un seguidor del Señor Jesús, en primer lugar, perdona. Y cuando él mismo ofende, más bien busca no ofender. Un verdadero seguidor del Señor Jesús perdona
¿Sí? ¿Ofende? No. La respuesta es no. Pero la verdad humana es muy diferente. Por ahí escuchamos una vez a una hermana, ¿verdad?, que dijo, ofendan pero poquito. No, un seguidor del Señor Jesús no puede ser así. No puede ser así. Es importante que entendamos que estas dos situaciones van juntas. La ofensa con el perdón. Porque es como la acción y la reacción. A cada acción corresponde ¿qué? Una reacción. Y si habláramos de la tercera ley de Newton, diríamos exactamente de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Así. Entonces, ¿cuál es la medicina para la ofensa? El perdón. La medicina para la ofensa es el perdón. Y todo verdadero seguidor, todo verdadero discípulo del Señor Jesús, esto lo tiene bien claro. Y no solamente bien claro, sino que lo practica y lo vive. El Señor Jesús no está promoviendo el suicidio, el Señor Jesús no está promoviendo el homicidio, más bien Él nos está hablando de un caso extremo, de que sería preferible, y aquí así lo dice, sería preferible, está hablando hipotéticamente, nos está dando un ejemplo, una enseñanza, y nos está diciendo sería preferible que se amarrase una piedra de molino y se le echase al mar. Sería preferible que se quitase la vida a sí mismo a que sirva de tropiezo para alguien que anda buscando al Señor. Esto es muy importante, es algo difícil y es algo doloroso. Miren, aquí en Mateo, vamos un momento a Mateo en el capítulo 26. En el verso 24. Dice aquí, son palabras del Señor Jesús también: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. ¿A dónde va? A la muerte. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Lo encontraron? 26, 24. Mateo 26, 24. En el pasaje que estamos nosotros considerando en este momento, en Lucas, utiliza el adjetivo mejor. Sabemos que hay 3 adjetivos en cuanto a eso, que es bueno, mejor, que es el superlativo. ¿Ya están ahí? Mateo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿De quién está hablando? Está hablando de Judas Iscariote. Y dice que a ese hombre le hubiera sido bueno no haber nacido. El adjetivo que está diciendo el Señor Jesús es que le hubiera sido, ¿qué? Bueno no haber nacido. Ya, ahora vamos a regresarnos a Lucas 17, por favor. Y aquí en Lucas 17
otra vez en el verso 2 dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra del molino y se le arrojase al mar. Aquí está hablando en Lucas 17 está hablando de la muerte de la persona. Dice, preferible que se muera a que sea de tropiezo. Y en cuanto a Judas, está diciendo, bueno le habría sido no haber nacido. O sea, ¿cuál es la grandeza del pecado de hacer tropezar a otros? Es una forma muy, muy grave de pecar, el servir de tropiezo. Porque el Señor Jesús está diciendo, tú eres mi seguidor, tú eres mi discípulo, dejaste todo por mí y ahora, en lugar de preocuparte por los perdidos, tú mismo los estás mandando al infierno. Por eso es que, insisto, estas palabras el Señor Jesús las está diciendo en referencia a los fariseos. Porque los fariseos conocían la palabra de Dios, sin embargo no la cumplían y ayudaban, o no sé qué palabra utilizar, inducían a la gente para perdición. Y entonces el Señor Jesús les dice, si van a seguir haciendo eso ustedes fariseos, pues mejor agárrense una piedra y aviéntense al mar. Eso va a ser menos duro, menos grave que el estar haciendo el daño. Y esto es para todos los que somos seguidores del Señor Jesús, porque muchas veces nosotros actuamos sin tomar en cuenta que los hijos de Dios estamos siendo vistos, estamos siendo seguidos, estamos siendo observados por aquellos que no son hijos de Dios. Y muchas veces nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser y nuestra forma de hacer es lo que induce a los demás a acercarse al Señor o a alejarse del Señor. Si nuestra forma de ser está invitando a los demás a ser como nosotros y acercarse al Señor Jesús, pues gloria a Dios. Pero si nuestra forma de conducirnos está haciendo que los demás digan, uy, si así son los cristianos, pues entonces ¿para qué? Mejor me quedo donde estoy. Entonces nosotros estamos incurriendo en un pecado y en una maldad muy grave, equiparable al homicidio, equiparable al suicidio, más grave que eso. Entonces es muy, muy, muy importante. En segunda de Pedro 2:21 también se hace referencia a algo así como lo que estamos hablando. Segunda carta de Pedro, casi al final de su Biblia. Estamos hablando de la primera cara de la moneda. Les explico que son dos caras, como la moneda tiene dos caras. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. ¿Qué adjetivo está utilizando aquí? Mejor. Es el superlativo nuevamente. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí otra vez se está utilizando el adjetivo superlativo, que es mejor. Es decir, que más grave, lo que les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás. Es más grave ser seguidor del Señor Jesús y ser tropiezo para alguien
a que nunca hubiéramos sido. O sea, el ser tropiezo significa que estamos peor que los incrédulos, que estamos peor que los que no son seguidores del Señor. Entonces, aquí el Señor Jesús, con estas palabras que está diciéndonos, nos está dando a entender, nos está enseñando que es extremadamente importante que nosotros nos preocupemos de los demás. Porque muchas veces, humanamente hablando, nosotros decimos, pues yo, lo mío y lo demás no me interesa, no me importa. Pues eso es muy humano y que sea lo que sea, pero eso no es de un seguidor del Señor Jesús. Un seguidor del Señor Jesús se preocupa de los demás antes que de sí mismo. Y si hablamos de los demás, pues ya quienes están afuera de mí, pues está mi esposa, están mis hijos, están mis amigos, están mis vecinos, también están los que están enfermos, los que no tienen en dónde dormir, los que no tienen que comer. Todos ellos están afuera de mí. Y para un seguidor del Señor Jesús, ese mundo de gente debería de ser más importante que uno mismo. Pero si para nosotros decimos que somos seguidores y todavía seguimos siendo más importantes nosotros mismos para nosotros mismos, entonces algo no está funcionando como debería de ser. Esa es la primera cara de la moneda. Entonces el Señor Jesús nos dice, no ofendas, no sirvas de tropiezo, no peques contra tu hermano. Y la segunda parte la vemos aquí en el verso 3, dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdona. Si se arrepiente, perdona. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Y si 7 días vuelve, ¿qué hay que hacer? Perdonarle. Y la verdad que aquí en esto del perdón, pues la verdad pues es difícil. Ya hemos platicado mucho de esto. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestro corazoncito para que nosotros deseemos el perdonar como Dios quiere que perdonemos. Y aquí, entonces, imaginen que alguien me ofende a mí. Esa es la primera cara de la moneda. Yo recibo una ofensa. Y entonces ahora, si yo soy seguidor del Señor Jesús, ¿cuál es mi tarea? Perdonar a la persona. Y si la persona viene y me dice, discúlpame, lo siento, y yo qué debería de hacer, decirle, no, me las vas a pagar, te la voy a cobrar a 1000 por uno. No, como seguidores del Señor Jesús no podemos hacer eso. No podemos. Y si regresa 7 veces al día y me dice, discúlpame, lo siento, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo. Y luego Pedro se atrevió a preguntarle al Señor Jesús, no todos lo sabemos, pero pues de todos modos, por si las dudas, para que no vayan a ser invenciones de nosotros, Mateo 18, le está hablando Pedro. Pedro era alguien que sufría mucho por el no perdón. Y aquí en Mateo 18, en el verso 21, él está hablando del Señor Jesús. Aquí en Lucas dice, si te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día lo hace, perdónalo. Y entonces Pedro como era muy fino, entonces él dijo, bueno, pues me aguanto 7 veces y a la 8ª, ahora sí me voy con todo contra ti. Y entonces le dice al Señor Jesús esto. Mateo 18, verso
21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Miren cómo está relacionado todo. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y 70 veces 7 el Señor Jesús lo está diciendo al día. O sea, primero en Lucas dice hasta 7 veces al día, y aquí ahorita el Señor Jesús está diciendo 7 por 7, 49. 490 veces al día. Pues ya está muy difícil, ¿no? Que sean 490 veces al día. Pero aquí hay un detalle muy fino y muy delicado. Es una moneda que tiene dos caras. Y por un lado dice el Señor Jesús: si tú eres mi seguidor, no ofendas. Y si tú eres mi seguidor, perdona. Aquí el detalle es que el juez, ¿quién es? Es Dios. Y esto es muy importante en esas situaciones que estamos viviendo, cuando nosotros estamos perdonando a alguien que continuamente está pecando contra nosotros. Y aquí el asunto es que el juez es Dios. Y si el perdón de Dios da para 490 veces al día, el perdón del seguidor de Jesús también da para 490 veces al día. Ahora, dice cada día. No dice hoy sí, mañana no. O hoy perdónalo y mañana te vengas de él. No, el Señor dice: tu perdón ha de ser ilimitado, como el perdón del Padre es ilimitado. Pero hay un juez, y ese juez es Dios. Y me he estado dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Esa frase nosotros la conocemos: cuando le colman a uno el vaso, o que cuando le colman a uno el plato. Y siempre yo pienso en ese vaso lleno de agua que le cae otra gotita más y se derrama. Y el que determina la medida, el volumen, la cantidad del perdón, ¿quién es? Es el Señor Jesús. Es Dios. Nada más que ya son situaciones, para mí, son situaciones muy delicadas. Porque si alguien me está perdonando a mí 500 veces al día, y ya llevo, ¿cuánto les gusta? ¿10 años? ¿20 años? Y sigue perdonándome la persona, un día le voy a colmar el plato. No a la persona, sino a Dios. Y si le colmo el plato a Dios, ¿qué va a pasar? En ese momento va a venir la justicia de Dios. Ahora, la otra cuestión es que nuestros ojos humanos no ven justamente la realidad. Nosotros creemos que vemos la realidad, pero lo que vemos es una imagen de la realidad. Hace un tiempo leí un caso de un esposo que continuamente estaba contra la esposa porque la esposa no actuaba como él quería que actuara, y después empezó a tener sueños recurrentes sobre su esposa, y entonces él estaba contra la esposa. No sé qué palabra utilizar, hostigándola continuamente. Y él volvía a soñar y le decía: es que Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y los sueños, y esto, y encima de la esposa. Hasta que un día, el mismo hombre que estaba hostigando a su esposa y el que estaba recibiendo los sueños,
Dios le cambió el sueño y le dijo: eso que estás castigando sobre tu esposa no es para tu esposa, es para ti. Y entonces él se fue de espaldas y dijo: está muy grave esto, porque yo siempre he estado encima de mi esposa diciéndole tú, y ahora Dios me voltea las cosas y me dice que soy yo. Ese es el detalle. Y esa es la cuestión, que nuestros ojos humanos no ven la realidad como es. El único que ve la realidad absoluta y plena es Dios. Por eso Él es el juez. Pero de que nos da la tarea de perdonar de manera ilimitada, eso a nadie se le niega. A nadie se puede negar ese privilegio y ese derecho, porque es un privilegio el perdonar. No es una obligación, tampoco es un derecho, es un privilegio, es parte de la gracia de Dios, el perdón. Entonces, por un lado es la ofensa y por el otro lado el perdón. Es una circunstancia de dos fases, es como la moneda que lleva dos caras. Por un lado viene la ofensa, pero por el otro lado tiene que llegar el perdón. Y para el Hijo de Dios, para el seguidor de Jesús, es importante, mis hermanos, porque a veces nos tardamos mucho tiempo en perdonar. Pero si Dios quiere que perdonemos 490 veces por día, entonces significa que también tenemos que ser rápidos para perdonar. Y esto solamente se logra con el ejercicio. Esto me gustaría decirles que un día van a despertar y ya no van a estar perdonando casi instantáneamente, pero no es cierto. Esto solamente se logra a base de ofensa y perdón. Y dice el Señor Jesús: pero si tú eres el ofensor, cuídate. Cuídate porque estás haciendo mal, y estás haciendo muy mal. Estás haciendo de los males más graves que puedes hacer. Bien, mis hermanos, pues con esto vamos a terminar. Ofensa y perdón van de la mano. Y no lo olviden. Si en algún momento nosotros llegamos a ofender a alguien, pues hay que ir, pero rápido, a pedir perdón, a pedir disculpas. Si alguien nos ofende, no tardemos. No tardemos, porque Dios no nos ha puesto para hacerle la vida imposible a nadie. Dios nos ha puesto para ejercitarnos. Para ejercitarnos en el amor, en el perdón. Porque no sabemos si en el amor o en el perdón vamos a alcanzar al otro para el Señor. Y si la otra persona se arrepiente, pide perdón. Le pide perdón a Dios. Ya lo ganamos para el Señor. Ya nos graduamos como seguidores del Señor Jesús. Piénsenlo, mis hermanos. La ofensa va junto con el perdón. El perdón es importante y es una gracia después de la ofensa. Y el límite lo pone el Señor. No lo ponen las personas, no lo ponemos nosotros. Dios nos ejercita en lo que nosotros necesitamos aprender. Oh, es que a mí todo el mundo me ofende y no, yo ya no quiero tratar con nadie. Esa persona necesita aprender que la ofensa va junto con el perdón. Esa persona probablemente le cuesta trabajo perdonar o no quiere perdonar. Que el Señor hable a nuestro corazón, que su Espíritu nos haga entender y comprender, para que nosotros actuemos como el Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, tú nos enseñas
con el ejemplo. Ilimitadamente nos has perdonado. Sin ninguna exigencia, sin ningún condicionamiento. Tu amor, Señor, tu gracia nos da el perdón en tu sangre preciosa. Hemos aprendido, Padre, que nosotros, tus seguidores, hemos de renunciar a todo lo que tenemos. Hemos de negarnos a nosotros mismos. Hemos de invitar a nuestro hogar a los que no nos pueden recompensar y hemos de preocuparnos de los perdidos. Ahora, Señor, te rogamos, ayúdanos para no ser ofensores. Y si los amos, ayúdanos, Señor. Transforma nuestro ser para que nadie sirva de tropiezo de los que somos tus seguidores, tus discípulos. Que nuestra vida sea congruente con tu vida, Señor Jesús. Pero también te rogamos, Padre, ayúdanos para perdonar, así como tú nos has perdonado a nosotros ilimitadamente, que así también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. $490 veces al día. Es mucho, Señor, es lo que dice nuestra mente. Pero si tú, Señor, dices, nos has dicho, nos has enseñado, perdonándonos a nosotros, así, Señor, nosotros anhelamos ser también hacia los demás. Que nuestro perdón, así como el tuyo, también sea ilimitado. Y solamente tú, Señor, sabes de manera plena lo que hay en cada corazón. Y solamente tú, Señor, a través de tu Espíritu, eres el que nos hace prosperar, fructificar. Pero te rogamos, Padre, que no permitas que ninguno de nosotros, tus hijos, tus seguidores, tus discípulos, seamos estériles. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.